Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Los saludo con la paz del Señor en esta noche. Amén. Le doy gracias a Dios por este privilegio de poder compartir una palabra. Los invito a abrir su Biblia en el libro de Esdras, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 6. Vamos a leer desde el 6. Amén, leemos la palabra. Dice: Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Hasta allí la palabra. Pueden tomar asiento. Sabe que mientras Tiziano pasaba, y también lo que hablaba el hermano, el anciano de este lugar, me confirmaba esta palabra, ¿no? Porque en el capítulo 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Dice que la mano de Jehová estaba con Esdras, porque él había dispuesto su corazón en entender la palabra, en poder estudiarla, la palabra, en poder estudiar la ley de Jehová. Y dice hacerla. Y sabe que él dispuso su corazón, así como le pasó a Tiziano, ¿sí? Él dispuso en su corazón que él quería para el servicio de Dios, para poder estar en el coro, para poder servirle a Dios, ese bajo, ¿no? Y él se puso allí, mano a la obra, y el Señor abrió las puertas. La mano de Dios estuvo con él, amén. Y qué bueno es esto, porque algo de esto es lo que yo quiero compartir en esta noche. Sí, vamos a hablar, voy a hablar del sacerdote Esdras, un varón que dice la palabra que él era un sacerdote, un erudito, un estudioso de la ley de Moisés, ¿sí? De la palabra. Y el pueblo de Israel estaba en el cautiverio, ¿sí? Del cautiverio cuando estuvieron en Babilonia, cuando Nabucodonosor se los había llevado, ¿sí? Pero pasaron muchos años y había un nuevo rey, que era el rey Artajerjes. Y este rey dice que le dio ese permiso a Esdras, a este sacerdote, para que él pudiera irse, ¿sí? Con todos los que lo querían seguir. Como leímos recién, dice que gran parte del pueblo de Israel se fue con el sacerdote Esdras. Gran parte de los levitas, de los sacerdotes, de los cantores, de los porteros, de todo el pueblo que servía a Dios, ¿sí? En algún tiempo, porque ahí estaban ellos en el tiempo del cautiverio, todavía seguían ellos en otras provincias, no estaban en Israel, no estaban en Jerusalén, ¿sí? Y dice la palabra que este varón, Esdras, ¿sí? Yo podía ver que él tenía esta gran responsabilidad de poder llevarse al pueblo con él, de poder llevarlos a su tierra y poder enseñarle la ley, la palabra, ¿sí? En
Entonces la mano poderosa de Dios estaba con este varón. Y a mí esto me quebrantaba, porque yo digo, qué tremendo, ¿no? Un varón que también en ese tiempo estaba en cautiverio, pero él dice que se preparó, dispuso su corazón a poder entender la ley, a poder hacerla sobre todas las cosas. Y es lo que a mí más me llama la atención, porque él sentía una responsabilidad de poder enseñarle también al pueblo todo lo que tenía que ver con la ley. Y un poquito para que entremos en contexto de esta historia, quizás muchos la conocen, a la historia de Esdras, al libro de Esdras, pero dice que él luego se fue con un gran grupo del pueblo de Israel, ¿sí? Se fue Esdras, y con él iban familias, ¿sí? Porque cada linaje, cada uno de los levitas tenía su familia, cada uno de los sacerdotes tenía su familia. Y cuando llegan al pueblo, llegan a Judá, llegan allí, dice que vienen a él y le dicen, todo el pueblo que está acá, todo el pueblo se ha contaminado con mujeres extranjeras y han tenido hijos con mujeres extranjeras. Y sabe que esto le causó mucha tristeza a Esdras, al sacerdote. Dice que Esdras se tiró, rasgó su vestido cuando vienen a él y le dicen que el pueblo se había contaminado con otras mujeres, que en la ley, él sabía que en la ley estaba escrito que esto no podía pasar, que Dios le había hecho escribir a Moisés que ellos no se iban a contaminar con otras mujeres, que ellos no se tenían que casar ni emparentarse con otras personas que no sean del pueblo de Israel. Entonces vienen a Esdras y le dicen, el pueblo ha pecado grandemente, incluso tienen hijos ya con las mujeres extranjeras, con las cananeas, con todas las mujeres que ellos se fueron emparentando, que fueron teniendo matrimonio con estas mujeres. Y entonces el sacerdote dice que entró en un dolor profundo, comenzó a sacarse pelo de su barba, se arrancaba el pelo de su barba, rasgó su vestido, dice la palabra que comenzó a sacarse el cabello de tan grande que él estaba entendiendo que era esto, porque era una ley que Dios había dicho, esto no se haga en mi pueblo, que mi pueblo no se contamine. Entonces dice que estuvo llorando un largo tiempo allí, y entonces el pueblo se le comenzó a amontonar a él y le comenzaron a decirle a él que todo no estaba perdido. Para que Dios perdone lo que nosotros hicimos, vamos a hacer un pacto con Dios, le dijeron. Vamos a desechar a las mujeres que nosotros nos emparentamos y a los hijos que tuvieron cada uno con esas mujeres, y vamos a limpiar al pueblo. Y cuando le dicen esto a Esdras, allí en el capítulo 10, versículo, vamos a leer desde el 3, dice, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a la ley. Y le dicen a Esdras, levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Y sabe que esta palabra a mí me sacudió un poco, porque es una palabra que compartió los otros días el pastor. Y esta palabra me resonaba en mi mente cada vez que yo quería desvanecerme, o cada vez que yo quería darle lugar a la pereza, o darle lugar a la fiaca, o darle lugar al desánimo. Yo me decía esta palabra, decía, levántate, porque es tu obligación. Y al sacerdote le dijeron eso, él estaba acongojado, él estaba entristecido, él estaba mal por tal causa de que el pueblo se había emparentado con mujeres de otros pueblos, ¿sí? Y sabe
La palabra usted la puede leer así, decir, bueno, y desecharon a las mujeres y desecharon a los hijos, pero si usted se pone a pensar en el trasfondo de eso, imagínense lo que fue en ese momento para el pueblo de Israel, tener que dejar a sus hijos, tener que dejar a sus mujeres que de años estaban con ella. Yo digo que es tremendo, porque fueron ellos los que tomaron la decisión y dijeron vamos a desechar a las mujeres. O sea, tuvieron que desarraigarse de algo tan profundo, porque son sus hijos, dejarlo para poder estar bien con Dios, para poder generar un pacto con Dios, para poder estar en comunión con Dios. Y yo decía, qué tremendo, porque qué tremenda decisión tenía que tomar el sacerdote, de decirle a todo el pueblo, comiencen a dejar todas sus mujeres. Incluso dice la palabra, ¿sí? Si usted lee el libro de Esdras, dice que él los convocó a todos en una plaza y entonces le da este decreto, ¿no? Esta palabra, y le dice ahora todos van a tener que dejar a sus mujeres. Y sabe que eran muchos, porque ahí dice todos los que tenían mujeres extranjeras, y comienza a decir la palabra, era los levitas, los sacerdotes. Y él tenía el peso sobre sus lomos, ¿sí? Lo que yo podía ver, la responsabilidad de poder enseñarle nuevamente la ley al pueblo de Israel. Porque imagínese usted de años que estuvieron ellos apartados, de años que estuvieron que no recibieron la ley, que no la escuchaban, como pasaba antes, que quizás Moisés se la leía en tiempos más antiguos, o alguien venía y le leía, pero el pueblo hacía mucho tiempo que estaba en cautiverio, o hacía mucho tiempo que estaban desparramados por todas las provincias, y entonces su cultura se fue perdiendo. Entonces ellos ya no escuchaban la palabra, ¿sí? Ellos ya no escuchaban la ley. Entonces fueron naturalizando el casarse con otras mujeres, el tener hijos, emparentarse con otra gente, y cada uno de ellos fue haciendo, ¿sí? Fue cometiendo todo esta clase de pecado. Y Esdras era un hombre que conocía la palabra, y era un hombre que quería llevar nuevamente el pueblo a que pueda conocer. Él sentía esa responsabilidad. Entonces, la palabra cuenta y relata, ¿sí? Que ellos tuvieron que dejar a las mujeres, que ellos tuvieron que apartarse de estas mujeres. Y sabe que yo podía ver el peso que él sentía por hacerle conocer a este pueblo la ley. Y más adelante le voy a leer como para Nehemías. En Nehemías capítulo 8 dice, el título dice, Esdras lee la ley al pueblo. El capítulo 8, versículo 2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todo lo que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Dice el capítulo 4 más abajo, dice, y junto a él estaban, vamos a leer el capítulo 5, dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaban más altos que todos los del pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Sabe que yo podía ver acá una sed del pueblo por entender, por volverse a Dios? Después de años que ellos estuvieron de cautiverio, de años que estuvieron en Babilonia, había una necesidad de poder entender la ley. Había una necesidad de volverse a Dios. Porque dice que cuando Esdras abrió el libro de la ley,
desde el alba hasta el mediodía. Yo digo que es tremendo, porque a veces nosotros compartimos la palabra media hora o una hora y ya estamos bostezando o nos queremos ir o no vemos la hora que termine. Pero dice la palabra que el pueblo estaba atento, que estaban ellos ahí expectantes, querían conocer la ley, porque con el paso del tiempo la cultura se fue corrompiendo. Si ya quizás sus abuelos no les contaron, mirá, la ley dice esto, las leyes, porque había más de 600 leyes, imagínense, para memorizarse todas las leyes. Entonces se fueron olvidando de muchas cosas que tenían que ver con la ley de Dios, con lo que Dios quería con ellos. Entonces allí podemos ver el cumplimiento del anhelo del corazón del sacerdote Esdras. En el libro de Nehemías, cuando Nehemías ya reedifica los muros, cuando ya todo está listo, dice que allí ellos hicieron ese púlpito y allí compartieron la palabra. Yo digo que tremendo, porque si vemos nosotros en Esdras, este varón que se puso él sobre sus lomos, de llevar hasta al pueblo, de llevar al pueblo a que puedan construir la casa de Jehová, ¿sí? Y el anhelo que él tenía de poder enseñarle al pueblo. Entonces yo veía la responsabilidad de Esdras, la responsabilidad que él sentía de que él tenía que impartirle al pueblo. Esto está bien, esto está mal, esto es lo que pide Dios. Y es algo tremendo como el pueblo, dice, hombres y mujeres, estaban atentos a lo que él estaba impartiendo. Y más adelante dice, y el pueblo estaba atento en su lugar. Escuche, es algo, yo digo que es tremendo, porque a veces si nosotros tuviéramos que estar 4 o 5 horas sentados en el mismo lugar, no lo haríamos. Pero había una sed en ello, de poder conocer la palabra. Y el 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, como lo hacemos nosotros, los que compartimos palabra de este lugar. Leemos algo y le ponemos el sentido, lo que el Señor nos da. Eso hizo también el sacerdote Esdras. Leía la palabra y le ponía el sentido, de modo que entendiesen la lectura, de modo que el pueblo pudiera entender a qué se estaba refiriendo Dios con cada ley, con cada cosa que le pedía. Y dice la palabra, el 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Qué tremendo es esto, porque dice que el pueblo lloraba cuando escuchaba que se leía la palabra de la ley. Es como muchas veces nos pasa a nosotros, que estamos allí sentados escuchando la palabra y la palabra nos empieza a ministrar, porque el Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas en lo que nosotros estamos errando, o en lo que nosotros estamos pecando, o en lo que estamos haciendo mal. ¿A cuántos no le ha pasado que estamos allí escuchando la palabra? A mí me ha pasado. Y luego comienzo a llorar porque la palabra me comienza a ministrar. Entonces dice que el pueblo estaba allí y lloraba. Entonces dice que los levitas le decían, no lloren porque este es un día santo, no se entristezcan. Pues estén gozosos en este día. Y es algo tremendo porque dice más adelante, dice... estén gozosos, con alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Por esto ellos lloraban. Dice en el 14, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculo en la fiesta solemne del mes séptimo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculo, como está escrito.
Y escucha el 16 dice, salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios y en los patios de las casas de Dios, en las plazas de las puertas, de las aguas y en las plazas. Y bueno, ahora, yo podía ver esto, podía ver un varón que les compartía la ley, un pueblo que estaba expectante, el varón que tenía la responsabilidad de hacerles saber, miren, esto es lo que pide Dios, les leo acá, es palabra viva, y un pueblo que acataba cada una de las cosas que se le estaba hablando, un pueblo obediente, porque dice, abrieron el libro y se dieron cuenta que allí decía, quiero que hagan un tabernáculo de árbol frondoso, vayan a los montes, busquen rama, busquen esto, busquen... Y el pueblo iba y lo hacía. Y yo digo que es tremendo porque un pueblo obediente a la palabra que se estaba soltando, obediente a la ley de Dios. Y sabe que en ese tiempo era ley, ¿sí? En ese tiempo era la ley, pero hoy tenemos la Biblia y es la palabra. Y es lo mismo para nosotros. Entonces yo podía ver la gran responsabilidad de aquel varón de poder hacerle entender al pueblo y el pueblo obediente. Y entonces lo reflejaba muchas veces a nuestras vidas, ¿no? A mi vida, que primeramente el Señor me habla a mi vida. ¿De qué importancia nosotros le damos a la palabra que se nos es impartida de este lugar? Cuán expectante quizás nosotros también estamos a la palabra que es soltada y cuánto nosotros podemos ponerla por práctica también. ¿Cuánto nosotros podemos hacer como este pueblo que al minuto de saber que el Señor quería que hagan casas con ramas de olivo, de palmera, urgente, todo el pueblo se iba al monte, traía las ramas y hacían las casas como el Señor decía? ¡Qué tremendo! Y más adelante usted puede ver que dice que luego ellos adoraban a Dios, ¿sí? Y dice, la cuarta parte del día la usaban para adorar, la cuarta parte del día la usaban para leer toda la escritura. Y si usted se pone a sacar cuenta, el día tiene 24 horas, y si usted lo divide en 4, ¿cuántas horas son? Y yo digo, nosotros a veces no soportamos estar leyendo la palabra unos minutos, ¿sí? A mí me dicen que soy larguera, sí, lo reconozco, pero empecé a hacerla cortita. Mi mamá, no te demoré tanto con la palabra, hacerla cortita. Algunos somos un poco largueros en la palabra, pero muchas veces nos pasa que nosotros no soportamos porque dejamos la expectativa de lo que se está soltando. Y sabe que cuando se suelta una palabra de este lugar, y no lo digo por mí, sino muchas veces cuando nuestro pastor, ¿no? Nuestros pastores, nuestros ancianos nos sueltan una palabra, o incluso las palabras que el pastor nos comparte a la mañana, son de gran bendición. Saben que los otros días hacía más o menos 3 días que voy a poner una excusa, decir falta de tiempo, no escuchaba los audios del pastor, pero en realidad sería una excusa, porque siempre podría haber un tiempo para escuchar la palabra. Entonces dije, hace como 3 días que no escucho los audios del pastor. Me voy a poner a escucharlo, y me puse a escucharlo uno tras otro, los audios que no había escuchado. Y fue allí donde esta palabra, ¿sí? Las otras palabras obviamente que fueron de bendición, pero esta palabra que dice levántate porque es tu responsabilidad, me tocó muy fuertemente a mi vida. Porque sabe que muchas veces nosotros pensamos que cuando nosotros estamos caídos, cuando estamos mal, cuando estamos ahí medio cabizbajo, bueno, Señor, levántame, y Señor, levántame, y capaz que nos dejamos vencer, y ya va a llegar el tiempo que el Señor me va a levantar. Y creemos que es la responsabilidad de Dios levantarnos. Pero dice, levántate porque es tu obligación, como le dijeron a Esdras. Él se puso ahí al servicio de Dios y era la obligación de él tratar con ese asunto. Era la obligación de él
tener que arreglar ese asunto. Cuando nosotros nos ponemos al servicio de Dios, muchas veces es nuestra obligación tratar con ciertos asuntos o levantarnos, porque a veces no podemos estar esperando solamente de Dios. Es como lo que le pasó a Tiziano, y discúlpame Tiziano que te pongo de ejemplo, pero él hizo un acto y el Señor hizo lo otro, ¿sí? Él hizo algo y el Señor hizo lo otro. Y con nosotros pasa lo mismo. Es nuestra obligación, ¿sí? Y es palabra de Dios. Y yo decía, qué tremendo, nunca lo había escuchado, pastor. Y mire cómo es, porque me vine a buscar esa palabra que el pastor compartió y la vine a leer, y el Señor comenzó a ministrarme todas estas cosas acerca del libro de Esdras. Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que es esto. Porque veía también en este libro que dice que cuando venían todo el pueblo de Israel, ¿sí? Cuando venía todo el pueblo, tenían que ver, por ejemplo, los levitas o los sacerdotes, y había, dice, un libro de memoria, ¿sí? Un libro de las generaciones, de la genealogía, y había muchos que no se encontraba ese libro de memoria. Entonces, para ponerlo un poco en argentino, dice que ellos decían, no, pero yo soy sacerdote. Bueno, mostrame el libro de la genealogía, mostrame el libro de la memoria. Y entonces no encontraban y decían, bueno, no, vos no podés servir, no podés estar al servicio del sacerdocio porque no tenés el libro. No hay una prueba acá que demuestre que vos sos un sacerdote. Entonces no podés tocar las cosas santas. Y yo digo, wow, qué tremendo. Y sabe que podía entender que nosotros también tenemos un libro de memoria. Qué importante es la genealogía, qué importante es saber de dónde venimos, qué importante es saber a quién nosotros le estamos obedeciendo, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Padre espiritual. Porque muchas veces podemos andar por la vida, por el mundo y te preguntan, ¿y quién no? Y yo me mando solo, y solamente a mí me manda Dios, y yo me manejo de esta manera. Pero qué importante es saber de dónde nosotros venimos. Quizás no va a haber un libro de memoria físico, pero sí hay un libro de memoria espiritual. Y yo pensaba en esto y digo, por ejemplo, ¿no? Como le decía, yo soy sacerdote, bueno, mostrame tu libro. ¿Dónde está el libro de memoria? Y yo soy levita, bueno, mostrame. Y yo soy predicador, podemos decir nosotros. Yo soy adoradora, yo soy el que limpio, yo soy el que estoy en la puerta. Bueno, mostrame, ¿sí? Nosotros podemos tener también un libro de memoria de cómo somos. Y yo pensaba, es como la parábola de los talentos. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Sí? Por ejemplo, si vengo a limpiar, por ejemplo, la iglesia, ¿cómo lo hice? ¿Cómo está anotado lo que yo hice con lo que Dios me dio en el libro de memoria espiritual? ¿Cómo lo hice? ¿Lo hice con amor? ¿Lo hice renegando? ¿Cómo vine a adorarle a Dios? ¿Qué hice con la palabra que me soltó mi pastor? ¿Fui responsable con lo que se me entregó? ¿Fui obediente a lo que se me habló? ¿Soy obediente a la palabra que se suelta de este lugar? ¿Qué es lo que dice nuestro libro de memoria? ¿Qué es lo que puede decir mi libro de memoria? En mi caso yo me preguntaba y lloraba con esto porque digo, Señor, muchas veces quizás no te pueden ver, quizás vos podés hacer algo por arriba y está todo bien porque podemos ver tu libro ahí de lo físico, pero el libro de memoria que escribe el Señor en nosotros, porque dice la palabra que todo es anotado en el libro de memoria. Entonces yo pensaba en esto, ¿no? Porque sabe que es una responsabilidad. Yo lo podía leer a Esdras
Y cuando dice que este varón se preparó su corazón, dispuso su corazón en entender la palabra, en poder llevar al pueblo a que conozca lo que Dios quería. ¿Sabe que yo no podía ver a mi pastor, a mi pastora? Porque si usted mira un poco, yo puedo ver en ello que hay una disposición en querer llevar al pueblo en lo que Dios quiere. No sé si usted está conmigo en esto, no sé si usted puede ver, y no es por chupar las medias como dicen, pero realmente yo lloraba porque yo digo, qué gran responsabilidad de poder llevar un pueblo adelante, de estar allí, disponer su corazón y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para este pueblo? ¿Cómo llevamos a este pueblo adelante? Poniéndose en el lugar de Esdras. Y nosotros como pueblo estamos como el pueblo de Israel, allí atentos, estamos allí expectantes. Vamos al monte cuando se nos dice, vayan al monte, hagan casa, busquen, nos esforzamos, vamos, echamos ese árbol, porque no habrá sido nada fácil. El que conoce de campo sabrá, no es nada fácil achar, no es nada fácil tirar árboles abajo y tener que formar una casa. Pero ellos veían, la palabra le decía algo y ellos actuaban. La palabra le decía, esto es lo que tiene que hacer, y ellos se quebrantaban, lloraban. La palabra los ministraba. El Espíritu Santo a nosotros muchas veces nos ministra. Cuando es soltado una palabra desde este lugar, por boca de los padres de la casa, por boca de los ancianos, por boca de quien sube a este lugar a compartir. Y sabe que es una gran responsabilidad, porque me pongo también y cuando dice, dispuso su corazón a entender la palabra de Dios y dice a hacerla, porque no solamente lo que subimos a este lugar la leemos, la estudiamos, sino que la tenemos que hacer, porque Esdras es lo primero que él hacía la ley. Así dice la palabra en el capítulo que leímos primero. Se lo voy a leer porque es una palabra que me quebrantó tanto, ¿sí? Y dice, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón, en el 7:10 para los que lo quieran leer. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Él primeramente la cumplía. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Porque es esto lo que te pasa cuando vos lees la palabra, ¿sí? Para los que muchas veces estamos compartiendo de este lugar, cuando a vos se te revela algo, tu espíritu lo quiere soltar, porque vos entendiste que esto es lo que quiere Dios, vos entendiste que esto está bien. Por eso vemos que el pastor muchas veces o la pastora cuando está en este lugar quiere enseñarnos esto es lo que quiere Dios, porque cuando la palabra se te revela como le pasaba a Esdras, él conocía la ley y él sentía la necesidad, la obligación o la responsabilidad de poder soltarle al pueblo lo que él conocía. Y entonces eso pasa con lo que estamos en este lugar. No es cualquier cosa lo que subimos en este lugar a compartir. Tenemos ahí un tiempo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres soltar a tu pueblo? Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar a tu pueblo? No es solamente que se nos dice, bueno, te toca compartir una palabra y uno hace así, bueno, leo esto. No, es una responsabilidad para cada uno de nosotros. Por eso me sentía un poco mal cuando no había escuchado hacía 3 días la palabra que el pastor imparte en el grupo. Porque muchas veces lo tenemos por poco, por menos, pero Él se toma su tiempo en poder compartir, en poder ver, Señor, qué me ministras hoy para el pueblo. Y nosotros capaz que muchas veces, de nuevo el pastor mandó palabra. Pero escuche esa palabra, porque esa palabra es de bendición.
¿sí? Y yo se lo digo porque digo, mirá si no la escuchaba, lo que me iba a perder. ¿Y sabe por qué le digo lo que me iba a perder? Porque el otro día toda la semana estuve con eso. Cuando mi esposo me decía, ¿vas a hacer tal cosa? Sí, porque es mi obligación y es mi deber y lo tengo que hacer. Y esa palabra me levantaba. Y el otro día que hizo un frío tremendo, tenía que ir a trabajar. Y me dice, mi esposo me dice, ¿y vas a ir? Hace mucho frío. Le digo, sí, porque me tengo que levantar y porque es mi obligación y porque lo tengo que hacer. Y así, si usted pone esta palabra en todo, porque es nuestra obligación, si nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero trabajar para ti, Señor, yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro para ti, muchas veces nos vamos a tener que levantar, porque es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación. Así como el sacerdote, ¿sí? Como Esdras dijo y entendió que era su responsabilidad, porque él venía de un linaje, del linaje de Aarón, que era el sacerdote. Entonces cuando vos entendés de que vos tenés un llamado, él sabía que él era un sacerdote y sabía lo que tenía que hacer. Cuando los levitas entienden que son levitas, saben lo que tienen que hacer. ¿Sí? Cuando los cantores, porque acá dice la palabra que vino él con los cantores, con los levitas, con los porteros, y cada uno sabía del linaje que venía. El levita, el abuelo era levita, el tatarabuelo era levita, el sacerdote, todos tenían su linaje. Y el que no se encontraba escrito, el que no se encontraba el libro de memoria o la genealogía, no podía participar. Entonces, me ministraba el Señor con esto, porque nosotros, ¿cuál es nuestro linaje, por decirlo así? ¿O cuál es nuestro llamado? ¿A qué nos llamó Dios? Muchos de nosotros sabemos a lo que Dios nos llamó. Muchos sabemos que nos llamó a ser adoradores, a predicar la palabra, a ser, no sé, diácono. El otro sabe que a mí me llamó a la música, a mí me llamó a tocar instrumentos, por decirlo, me llamó. Sabemos lo que Dios nos va encaminando. Sabemos lo que Dios quiere con nuestras vidas. Pero tenemos que ser responsables con lo que Dios nos llamó. Tenemos que ser responsables con lo que Dios quiere con nosotros. En el caso de que nosotros le queramos servir a Dios. ¿Usted le quiere servir a Dios? Entonces debemos ser un poco más responsables, un poco más atentos. Y lo digo no por decirles a ustedes, sino porque Dios me lo hizo entender a mí primero. Porque podía ver y decía, wow, Señor, 6 horas sentado ahí, esta gente escuchando tu palabra, con sed, con hambre, con ganas de escuchar a ver qué es lo que hay que hacer, y volando se iban a hacerlo. Amén. Imagínense, hermano, dejar a sus hijos, porque sabían que la ley de Dios decía que ellos no se tenían que contaminar. Dejar a sus mujeres. Y no fue 1 o 2 varones, fueron muchos varones. Y ellos entendían y decían, hemos pecado en contra de ti, Señor. Pero hoy tenemos que hacer esto. Imagínense el llanto de esas criaturas, de esos chicos, porque a pesar de que pasaron millones de años o no sé cuántos años, pero eran personas como nosotros. Es como si hoy nos pidieran o me pidieran a mí, tenés que dejarlo a tus hijos, a Danilo, a Celín. Yo no me quiero meter un segundo en los zapatos de esa gente. Habrá sido algo tremendo, pero que ellos lo tuvieron que hacer a causa de que iban entendiendo la ley, a causa de que en su momento se fue perdiendo la cultura y quizás ellos no lo entendieron, quizás sus abuelos no se la enseñaron, quizás sus padres no le dijeron, pero ellos cuando entendieron que eso estaba mal, dijeron vamos a apartarnos, a pesar de que le dolió. Y eso me hablaba a mí, ¿no? Me ministraba el Señor, que muchas veces el pecado que nosotros podemos hacer terminan sufriendo muchas veces nuestros hijos,
o las consecuencias de pecados que nosotros podemos, o no sé si decir pecado para que no suene tan brusco, pero sí consecuencia de decisiones. Porque esa fue una decisión que cada varón tomaba de meterse con mujer extranjera. Y el fruto de meterse con esas mujeres o emparentarse eran los hijos. Y muchas veces el fruto de nuestras malas decisiones, ¿sí? Como persona adulta, como personas mayores que somos, muchas veces pagan nuestros hijos. Muchas veces el llanto de nuestros hijos o la depresión de nuestros hijos o no sé, muchas veces a mí me pasaba que no sabía por qué Danilo se portaba tan mal y por qué Danilo hacía esto y por qué Danilo hacía lo otro en la escuela, y después nos dimos cuenta que era consecuencia de nosotros, los padres. Antes de venir a Cristo nosotros teníamos una vida totalmente desordenada y después no entendíamos por qué, y porque son consecuencias de las malas decisiones que tomamos como padres. Porque la consecuencia de la mala decisión que tomaban estos varones de Israel fueron el llanto de sus hijos. Imagínense desechándolos, diciendo, bueno, porque muchas veces nosotros podemos hacer eso. Podemos decir, bueno, yo ahora no tengo más esta vida, me arreglé con el Señor y ahora el Señor me perdonó y todos felices y contentos y gloria a Dios, pero nuestro hijo quizás nos sanó todo lo malo que nosotros le hicimos pasar desde niño, quizás nos sanó la golpiza que le dábamos desde chico, quizás nuestros niños, porque los varones estos de Israel, todo muy lindo, ellos escuchaban la palabra, ellos iban y hacían, pero si nos ponemos a meditar, ¿dónde quedaron esos hijos? ¿O dónde quedaron esas mujeres desamparadas? Entonces muchas veces pasa con nosotros estas cosas. Yo meditaba y el Señor me ministra primeramente a mi vida, porque eso muchas veces lo dejamos nosotros como que ahí. Yo vengo al Evangelio, quizás ya con mis hijos de cierta edad, me arreglo con el Señor, me entrego al Señor, dejo ciertas cosas que tengo que dejar, pero no me preocupé qué pasó con mi hijo, qué consecuencia le trajo mi pecado, o qué consecuencia le trajo la desobediencia que yo tuve mucho tiempo, o quizás incluso qué consecuencia le puede traer a mi hijo la desobediencia que ellos pueden ver en nosotros el día de hoy. Porque quizás ellos ven que nosotros escuchamos la palabra, que nosotros vamos pero no la aplicamos. Entonces todo eso trae consecuencias también. Como en ese tiempo, el llanto de estos niños. Y yo me hacía ahí una película porque tengo mucha imaginación y me imaginaba esta escena, despidiendo ahí todo el pueblo, a todos los niños, a todas sus mujeres, desamparándolas del todo, porque cada mujer se tenía que volver a su tierra. Y realmente no me quise poner a investigar si las recibieron en su tierra o no, o qué pasó, ¿sí? Como pasó con Abraham, que el Señor le habló y le dijo, sí, despide a tu hijo, haz lo que te dijo tu mujer. Pero luego la consecuencia de esas malas decisiones la terminan pagando los hijos muchas veces. Entonces el Señor me ministraba también en esto, que nosotros tenemos que rever un poco, ¿sí? ¿Qué consecuencia trajo quizás nuestra mala decisión cuando quizás no sabíamos, ¿sí? Como este pueblo, muchos de ellos no sabían que se tenían que emparentar con mujeres extranjeras. Muchos de ellos no sabían porque no conocían. Hacía años que ellos estaban en cautiverio, dispersados por todos lugares, no estaban allí en la casa de Jehová, no estaban allí recibiendo palabra. Quizás nosotros también, pero no por eso podemos decir, bueno, no tengo culpa de lo que hoy pasa. Quizás hoy nosotros estamos recibiendo una palabra de nuestros padres espirituales, ¿sí? De lo que se comparte acá, y estamos entendiendo porque el Señor trae revelación a nuestras vidas y te dice, vos tenés que ser así con tu esposa, vos tenés que ser así con tus hijos, tenés que cambiar esto, lo otro. Se nos revela el Espíritu Santo en nuestras vidas
y vamos y caminamos y todo eso. Pero quizás hay consecuencias de lo que pasó en nuestro pasado, de la desobediencia que nosotros teníamos o de lo que no conocíamos. Entonces, también muchas veces tenemos que rever en eso y ver y preguntarle, porque hay veces que quizás nuestros hijos tienen actitudes que nosotros no las entendemos, pero quizás hay cosas en su corazón. Y esas son las consecuencias. Amén. Amén. Y bueno, y la verdad que a mí me ministraba tremendamente esto de sacerdote Esdras, de Nehemías, ¿sí? De que ellos se pusieron al hombro esta responsabilidad. Y yo entiendo que cuando nosotros comprendemos algo, cuando nosotros entendemos algo que el Señor nos habla en nuestras vidas, es como una responsabilidad de nosotros, ¿sí? De que nosotros tenemos que hacerle conocer al otro. En este caso, como le decía yo, el sacerdote Esdras es quien se puso al hombro esta responsabilidad de que el pueblo conozca. Quizás en esta casa es la responsabilidad de nuestros pastores que nosotros conozcamos la palabra, o ellos están allí con nosotros tratando de que nosotros nos encaminemos, ¿sí? Pero también es nuestra responsabilidad de poder entender y acatar cada una de esas cosas. Porque nosotros podemos decir, sí, pero es el trabajo del pastor o la responsabilidad, pero nosotros también debemos ser responsables en la palabra que se nos suelta, en el servicio que se nos es otorgado, en cada cosa que se nos es soltada a nosotros o la responsabilidad. Porque yo pensaba y digo, cuando se te entrega, por ejemplo, una llave, por ejemplo, se te entrega la llave para limpiar el templo, ¿no? O sea, ellos nos están brindando una confianza a nosotros. Y yo pensaba en esto y realmente el Señor me ministraba, porque yo digo, qué tremendo, porque ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué amor lo hacemos? Realmente, o lo hacemos renegando. Y yo digo, qué tremendo en algo que uno puede decir, es algo sencillo, pero no, es la casa de Dios. Y si usted lee este libro, se va a dar cuenta de la importancia que ellos tenían con la casa de Dios. Dice que cuando ellos construyen la casa, ¿sí?, de Dios, dice que cuando hicieron el sacrificio, la ofrenda, fue tanto el llanto, lo que ellos, dice que no se distinguía si lloraban, si cantaban, si aullaban, no se sabía qué pasaba porque era tanto, dice que ellos lloraban, ¿sí? Porque los sacerdotes viejos, ¿sí?, los de más años, dice que veían esto y ellos recordaban el tiempo antiguo cómo estaba la casa de ellos y no les llegaba ni a los talones lo que ellos habían hecho. Entonces ellos dicen que lloraban de tal manera porque se angustiaban de decir, la casa de mi Dios no está como era antes. La casa de mi Dios está destruida. La casa de mi Dios tiene que ser reconstruida. Y ellos se acongojaban y lloraban. Y le pasaba eso porque ellos amaban la casa de Jehová. Y yo podía ver en esto que uno por ahí dice, no, pero la limpieza puede ser lo más pequeño, pero sabe que no. La limpieza es algo muy importante. El estar de portero es algo muy importante. Todo lo que tenga que ver con el servicio a Dios es importante. Todo va ahí anotado en el libro de la memoria, como le digo yo, o como yo me imaginaba. Todo es anotado allí. Porque quizá uno puede venir a limpiar y nadie te va a ver, pero Dios te está viendo. El Espíritu Santo está ahí con vos y está viendo si estás renegando o no estás renegando. Quizás vos tuviste un mal día o yo pude haber tenido un mal día y digo, no, hoy no tengo ganas de adorar, no. Porque el Espíritu Santo está sabiendo cómo está mi corazón. Entonces yo para hacer un servicio, para venir acá a este lugar y servirle a Dios, yo tengo que tener responsabilidad. Ni se me tendría que ocurrir a mí poder blasfemar en contra del servicio que estoy haciendo, porque es algo importantísimo.
Por lo menos para mí es algo importantísimo cada servicio que le tengo que hacer al Señor. Cuando tengo que compartir las palabras, ¿sí? Empiezo a temblar, no sé, Señor, ahí, Señor, ayúdame, Señor esto, Señor lo otro, empiezo a orar, empiezo a prepararme, porque para mí no es venir y decir cualquier cosa. Uno pasa por este lugar, ¿sí? Uno está en este lugar, pero uno está consciente de que uno no tiene que hablar cualquier cosa, uno tiene que hablar lo que el Espíritu te ministró. Yo en mi caso tengo que hablar lo que el Espíritu Santo me ministró a mi vida. Y cada servicio que nosotros hacemos no es cualquier cosa. Si usted está en la puerta, si usted lo mandan a limpiar el baño. El otro día los chicos estuvieron allí vendiendo. Eso es un servicio para Dios. Y uno ve lo que ellos le ponen allí y están y se preocupan y hacen. Y ese es el amor, porque nosotros, como decía también el pastor el otro día en la prédica que mandaba al grupo, uno dice yo amo a Dios, yo amo la casa, pero realmente no se ve por fuera. Podemos decir nosotros que amamos a Dios, pero el amar a Dios tiene que ver con muchas cosas. O sea, se va a ver. Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Y el Espíritu Santo me ministraba con esta palabra tantas cosas, que ahora ni me acuerdo de tantas cosas que, como le digo, a veces los nervios de estar acá arriba y de querer hablar lo que realmente el Espíritu Santo te ministró, porque uno no quiere hablar cualquier cosa. Y después te vas abajo y decís, uy, me olvidé de decir esto, y me olvidé de decir lo otro, y después el Espíritu Santo viene y te dice, tranquila, hablaste lo que tenías que hablar porque yo estuve hablando. Entonces está bien, Señor. Y cada día uno va creciendo, ¿sí? Entonces yo pensaba en esto, en el libro de la memoria. ¿Qué es lo que tiene el Señor escrito de mí? Esto lo hiciste renegando, esto lo hiciste bien, tu pastor te habló algo, fuiste obediente, un ganchito. Tu pastor te habló algo, fuiste desobediente, una cruz. Y yo pensaba en esto y digo, ¿tendremos más ganchito que cruz o tendremos más cruces que ganchito? ¿No? Muchas veces es para meditarlo. Porque a veces venimos y le decimos, pastor, ¿sabe que me pasa esto y lo otro? Y necesito un consejo. Y bueno, y el pastor se toma el tiempo de ahí, Espíritu Santo, capaz que está por dentro del pastor, dame una palabra sabia para darle a mi hijo, a mi hija. Y se toma el tiempo y habla con nosotros y nos dice, mirá, me parece que lo bueno sería que vos hagas esto y esto. Y después salimos y hacemos totalmente lo contrario. Y yo digo, ¿dónde está la honra muchas veces? Porque ¿dónde está la honra al servicio que ellos como pastores están haciendo con nosotros también? Debemos honrar, debemos aprender a honrar la palabra de consejo, la palabra de nuestros siervos, la palabra de los ancianos que muchas veces nos aconsejan también. Amén. Amén. Así que no sé cómo voy con la hora. Señor, ya me pasé. Es verdad que soy larguera. Pero bueno, acá los hermanos de Israel estuvieron 5 horas. Así que me faltan 4 todavía. ¿Qué? Sí. A ver, salió el padre de la casa. Esa es mi genealogía. A ver, vamos a ponernos de pies, amén. Le doy gracias al Señor por el privilegio de poder compartir una porción de su palabra, de algo que Él me ministra a mi vida y que yo simplemente le comparto lo que Él me ministró a mí primeramente, lo que Él me habla a mí primeramente. Amén. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que podamos ser aquellos que tenemos responsabilidades, que podamos ser como Esdras, ponernos sobre nuestros lomos, ¿sí? Poner en nuestro corazón
El poder primeramente hacer su palabra y luego enseñar su palabra, ¿sí? Y aquellos que reciben la palabra, poder ser obedientes también, ¿sí? Poder ser obedientes a lo que se imparte, a los consejos de nuestros padres, a los consejos que nos dan nuestros ancianos, al consejo que muchas veces es dado de parte de Dios y nosotros no lo tomamos, o a la palabra que es impartida y no la aplicamos. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor.